dos cosas fundamentales. Uno, un signo de Kussmaul positivo, es decir, la irritación yugular no desaparece durante la inspiración y hay colapso de la onda Y. A pesar de que las presiones de fin de diástole están incrementadas en ambos ventrículos, lo que predomina, las manifestaciones clínicas que predominan en la cardiomiopatía restrictiva son aquellas manifestaciones de falla ventricular derecha. ¿Cuáles son? Irritación yugular con las características que acabamos de mencionar, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, ¿no? La cardiomiopatía restrictiva las cardiomiopatías restrictivas pueden ser consecuencia de la infiltración de sustancias, de moléculas entre los miocitos, del depósito de sustancias dentro de los miocitos o de injuria fibrótica, ¿no? Dentro de las causas que producen cardiomiopatía restrictiva con infiltración entre los miocitos está la amiloidosis, la cual puede ser primaria, que se supone que todavía es la más frecuente, y se caracteriza por depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Luego está la familiar, que se caracteriza por una mutación de la transtiretina. La transtiretina es una proteína encargada de transportar el retinol y la tirosina. Cuando existe mutación, que parece es bastante más frecuente que de lo que se pensaba, se produce también amiloidosis por transtiretina, es decir, depósito de esta sustancia, de la transtiretina mutada a nivel del corazón entre los miocitos. Y la amiloidosis senil producida por la transtiretina salvaje o normal, que es o de péptidos natriuréticos, que es bastante común en las personas de edad avanzada. Más del 50% de las personas mayores de edad sufren este tipo de amiloidosis, que habitualmente es asintomática desde el punto de vista clínico. La principal, una de las principales manifestaciones de cardiomiopatía restrictiva, una de las principales etiologías o causas de cardiomiopatía restrictiva por depósito, almacenamiento dentro de los miocitos, está la hemocromatosis, es decir, el depósito de hierro dentro de los miocitos y algunos defectos metabólicos que no nos vamos a estudiar, como la enfermedad de Fabry o la enfermedad del almacenamiento de glicógeno 2 o 3. Por fibrosis también se produce cardiomiopatía restrictiva, la cual suele ser secundaria a radioterapia, a radiación o esclerodermia, ¿no? Y existen otras causas que pueden simular un cuadro clínico de cardiomiopatía restrictiva, de la cual también vamos a hablar. Como les dije, entonces, la amiloidosis es la causa más frecuente, la amiloidosis primaria es la causa más frecuente de cardiomiopatía restrictiva y es debida a depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Luego tenemos la amiloidosis familiar, como ya mencionamos también, debido a la mutación de la transtiretina. Y luego está la amiloidosis secundaria debido a enfermedades crónicas y la amiloidosis senil. Ya hemos hablado en las manifestaciones clínicas de esto, la intolerancia al ejercicio como primera manifestación y posteriormente la aparición de manifestaciones de congestión venosa, tanto pulmonar como sistémica, pero en especial el predominio de falla de ventrículo derecho. El signo de Kussmaul ya lo mencionamos, y si auscultamos al paciente es común encontrar un cuarto ruido, aunque podríamos encontrar también un tercer ruido. Muy frecuentemente existe un soplo de insuficiencia y el ápex suele ser más fácilmente palpable y no existen muchos impulsos ventriculares. En la anatomía patológica de la cardiomiopatía restrictiva, entonces, encontramos esta situación, una imagen, una relativa hipertrofia, una hipertrofia moderada, un notable crecimiento de la aurícula izquierda en este caso, y también la aurícula derecha, bueno, ha sido cortada, crecimiento biauricular. Observen que la cavidad ventricular derecha incluso está reducida de tamaño y la cavidad ventricular izquierda no está muy incrementada. El examen auxiliar contrasta con este hallazgo de hipertrofia ventricular, ¿no? El examen auxiliar como el electrocardiograma, tenemos complejos de bajo voltaje y trastornos de la repolarización, incluso un electrocardiograma que podría simular que este paciente ha sufrido
un infarto de miocardio antes, ¿no? En cuanto a los trastornos del ritmo, estos pacientes suelen sufrir muy frecuentemente eventos de fibrilación auricular. Obviamente, es obvio por el notable crecimiento auricular de ambas aurículas, y también suelen sufrir muy frecuentemente problemas o trastornos de la conducción del impulso eléctrico, bloqueos auriculoventriculares. También están predispuestos a sufrir de isquemia miocárdica, sobre todo si el amiloide comienza a acumularse a nivel de las arterias coronarias o de la circulación coronaria. El ecocardiograma es característico por esto, una hipertrofia más o menos importante, y esa imagen en vidrio esmerilado, ¿no? El tipo de disfunción diastólica es característico de esta patología. Observen, se nota una gran velocidad de la fase de llenado rápido, generalmente más de 70 centímetros por segundo. Entonces, una fase de llenado ventricular rápido en la onda de más de 70 milímetros por segundo, centímetros por segundo, perdón, nos debe hacer pensar en que estemos enfrentando una cardiomiopatía restrictiva, sobre todo si tenemos esta imagen. Esta es la onda de llenado rápido y la onda de contracción auricular muy débil. Y luego, si esto es diástole, esto es sístole, el soplo de insuficiencia mitral o la imagen de insuficiencia mitral. Nuevamente, observen que la cavidad no está muy crecida, cierto grado de hipertrofia y un notable crecimiento biauricular característico de la cardiomiopatía restrictiva. Como les manifesté, entonces están predispuestos a sufrir fenómenos de trastornos de la conducción, lo que puede hacer necesario el implante de un marcapaso en estos pacientes. Puede ser necesario el implante de un marcapaso en estos pacientes. Además, como les digo, están predispuestos a sufrir de isquemia miocárdica. Antes se asumía que simplemente el amiloide lo único que producía era una disrupción de los miocitos, los separaba, ¿no es cierto? Y ya sabemos que si las células miocárdicas no están juntas, no se comunican entre sí, eh, perecen. Entonces, no solamente se afecta la pérdida del músculo cardíaco porque se separan debido al depósito del amiloide, sino también pierden porque mueren, entran en apoptosis, ¿no? Y aparte de eso, pueden haber también pérdida de miocitos por isquemia debido al depósito del amiloide a nivel de la circulación coronaria. La resonancia magnética también puede ser un examen que nos ayude a diagnosticar cardiomiopatía restrictiva por un fenómeno que se ve en este estudio que se llama realce, pero aquí falta la palabra tardío, realce tardío del músculo cardíaco. En esta situación observamos un realce tardío difuso del miocardio en esta resonancia magnética compatible con cardiomiopatía restrictiva. Es muy importante, aparte de los exámenes auxiliares que estamos mencionando, electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia magnética, es muy importante realizar una tomografía. Esta diapositiva ya la han visto ustedes antes. ¿Cuál es el fin? En realidad la tomografía no es el examen gold estándar para el diagnóstico de cardiomiopatía restrictiva. Ni siquiera la ecocardiografía lo es, ni la resonancia magnética. La tomografía nos permite distinguir entre una cardiomiopatía restrictiva y una pericarditis constrictiva, que es el principal diagnóstico diferencial de la cardiomiopatía restrictiva. Porque si mi paciente tiene una pericarditis constrictiva, tiene una oportunidad de mejorar o de salvar su vida si es sometido a tiempo a una cirugía. En cambio, la cardiomiopatía restrictiva tiene un pronóstico todavía bastante malo, aunque ha mejorado en los últimos tiempos. Nuevamente, en la macroscopía, entonces, un notable crecimiento auricular, ¿no? Tanto derecho como izquierdo, una hipertrofia moderada. Y este es el examen gold estándar. Si bien es cierto, hemos dicho que en la miocarditis, la biopsia endomiocárdica no resulta positiva en más del 90% de casos. En la cardiomiopatía restrictiva es el examen gold estándar
para hacer el diagnóstico etiológico de la cardiomiopatía restrictiva, debido a la abundante afección del miocardio o al abundante depósito del amiloide. Entonces es fácil que la biopsia endomiocárdica salga positiva. Y ahí obtenemos imágenes como esta, en la cual todo lo rosado tirando para rojo es amiloide. Igual acá, lo rosado es amiloide, mientras que lo rojo brillante son células miocárdicas que están separadas por el amiloide. Al revés acá, ¿no? En esta tinción, lo amarillo son células miocárdicas, mientras que lo verde resulta amiloide. Como ven ustedes, el amiloide separa a las células miocárdicas. De esta manera las células mueren. Antes se suponía que el único daño era ese. Ahora se sabe que el amiloide también tiene efecto tóxico sobre la célula miocárdica. Nuevamente, todo lo rojo claro, o lo rosado bien claro y lo rosado más oscuro son células. Lo rosado bien claro, depósito de amiloide en el corazón. Igual aquí, todo lo verde oscuro y lo amarillo, lo tirando para amarillo, son células miocárdicas, mientras que lo verde oscuro es amiloide separando se ve como un mar en el cual existen islas, ¿no? Islotes. El tratamiento, lamentablemente, es bastante decepcionante con determinadas situaciones. Bastante decepcionante, ¿no? De hecho, ha mejorado un poco, pero antes, cuando no se tenía el tratamiento, el pronóstico de sobrevida era de 6 meses al año, una vez hecho el diagnóstico. Sigue siendo el pronóstico sombrío. Hay que tener algunas, aunque ha mejorado, como les digo, hay que tener algunas consideraciones en cuenta. Para la insuficiencia cardíaca o para la fibrilación de estos pacientes, no es bueno utilizar digoxina. La digoxina tiende a acumularse en el músculo cardíaco en los pacientes con amiloidosis y alcanzar niveles tóxicos, ¿no? Entonces, podemos ser. Este tipo de insuficiencia cardíaca no se puede tratar con los bloqueantes neurohormonales que habitualmente conocemos, o sea, no responden bien a ECA inhibidores, a sacubitril valsartán, menos a inhibidores de la ISGLT2. No, este tipo de insuficiencia cardíaca no es tributario de ese tipo de manejos, de ese tipo de tratamiento, porque inducen mucha hipotensión e incluso pueden tener problemas los pacientes. De modo que cuando manejamos la insuficiencia cardíaca por la cardiomiopatía restrictiva, nuestra ayuda está restringida al uso de diuréticos para disminuir los fenómenos de congestión pulmonar y sistémica, a la anticoagulación si el paciente tiene fibrilación auricular, tromboincavidad o condiciones que indiquen su anticoagulación. Antes, como les decía, cuando solamente dábamos diuréticos y anticoagulantes, el pronóstico de muerte era máximo 6 meses a 1 año de vida. Ahora ha mejorado un poco con el uso de bortezomib, que es un inhibidor del proteasoma, del cual hablamos ayer, ¿no? Y que sin embargo también tiene efecto cardiotóxico. Entonces, a pesar de todo ello, el efecto pronóstico sigue siendo sombrío en los pacientes con amiloidosis primaria, ¿no? Si el paciente tiene mieloma múltiple, entonces hay que darle el tratamiento del mieloma constituido por prednisona o melphalan. También el bortezomib sirve para este manejo del mieloma múltiple. Cuando la amiloidosis es producida por el acúmulo de transtiretina, existen nuevas drogas que han mejorado muchísimo el pronóstico, como el tafamidis, el diflucinal, que sirven fundamentalmente para manejar la alteración neurológica, autonómica y periférica que tienen estos pacientes. El patisiran o el inotersen son medicamentos que inhiben la producción de transtiretina y que todavía están en investigación para el tratamiento de esta forma de amiloidosis. Ocasionalmente, entonces, se puede plantear el trasplante cardíaco en estos pacientes. Sin embargo, la recidiva, es decir, el acúmulo de amiloide en el nuevo corazón,
es también posible y lamentablemente bastante frecuente. Como dijimos, otras patologías nos pueden producir cardiomiopatía restrictiva, como la fibrosis miocárdica. Y la fibrosis miocárdica puede ser secundaria a terapias, a radiación, ¿no? A la radiación que se utiliza en el cáncer de mama, en el cáncer de pulmón o en el linfoma del mediastino, en el linfoma que se encuentra a nivel del mediastino. La radiación no solamente nos puede afectar al músculo cardíaco, produciendo fibrosis miocárdica, sino también nos puede producir pericarditis constrictiva. Y ocasionalmente el paciente tiene las dos cosas como consecuencia de la radioterapia. Y entonces el pronóstico también ahí es sombrío. La esclerodermia también nos puede producir fibrosis miocárdica. ¿Debido a qué? A la producción de múltiples microinfartos. ¿Debido a qué? A que la esclerodermia favorece vasoespasmo, especialmente la microcirculación. Entonces pueden haber microinfartos por espasmo de la microcirculación, cicatrización y fibrosis miocárdica. Además, la esclerodermia frecuentemente se asocia a hipertensión pulmonar, lo que nos puede producir compromiso de la función del ventrículo derecho y simular un cuadro de cardiomiopatía restrictiva. Si bien es cierto, hemos mencionado que la doxorubicina es causa de cardiomiopatía dilatada, también hemos dicho que muy frecuentemente el corazón de estos pacientes no está muy dilatado, ¿no? A pesar de que sí tiene signos de insuficiencia cardíaca. De modo que la doxorubicina también nos puede producir un cuadro clínico de cardiomiopatía restrictiva. Este cuadro de cardiomiopatía restrictiva puede ser simulado por compromiso del endocardio, por fibrosis del endocardio, sin compromiso del músculo cardíaco. Este fenómeno de fibrosis del endocardio se da en la enfermedad endomiocárdica eosinófila o síndrome de Loeffler, que se caracteriza en este síndrome. Lo que ocurre es una hipereosinofilia, por lo menos de unos 6 meses mínimo de unos 6 meses, y una hipereosinofilia que supere los 1500 eosinófilos por milímetro cúbico de sangre. Este fenómeno de hipereosinofilia nos produce un fenómeno eosinofílico inflamatorio a nivel del endocardio, produciendo fibrosis endocárdica. Esta fibrosis endocárdica podría ser originada por fenómenos de alergia o parasitarios. Sin embargo, muy frecuentemente o con mayor frecuencia se está viendo que más bien es un fenómeno propio de trastornos malignos de la médula ósea, trastornos malignos hematológicos, ¿no? Es decir, muy frecuentemente está relacionado con malignidad y sería más bien un síndrome paraneoplásico. La afección fibrótica entonces afecta a todo el endocardio, produciendo fundamentalmente obliteración de los ápices y extensión de la fibrosis o de la afección fibrótica hacia las válvulas auriculoventriculares, Aparte de esta enfermedad de la fibrosis endomiocárdica eosinófila, existe una enfermedad en los países ecuatoriales caracterizada o denominada como fibrosis endomiocárdica. En esta última no se ha podido determinar la presencia de una inflamación eosinófila previa del endocardio, es decir, actividad eosinófila previa. No se ha podido determinar. Además, esta última, la fibrosis endomiocárdica, está asociada muy frecuentemente a derrames pericárdicos. Sin embargo, al igual que en la enfermedad endomiocárdica eosinófila o síndrome de Loeffler, también existe compromiso o obliteración de los vértices, de los ápex de ambos ventrículos y extensión del proceso de fibrosis del endocardio hacia las válvulas, ¿no? El pronóstico también suele ser bastante serio en estos casos y el tratamiento puede estar basado en glucocorticoides, quimioterapia, diuréticos para disminuir la congestión, anticoagulación si necesita, si desarrolla fibrilación auricular y la cirugía cardíaca. La cirugía consistiría en el retiro de todo el material fibrótico endocárdico y el reemplazo valvular.
Si bien es cierto, después de la cirugía los pacientes mejoran, esta es una cirugía de muy alto riesgo y de muy alta mortalidad. Otra causa de cardiomiopatía restrictiva, hemos dicho que es el depósito de sustancias entre, el depósito de sustancias en, dentro de los miocitos, ¿no? Dentro de los miocitos. Y dentro de estas está la hemocromatosis, en la cual el hierro se deposita a nivel perinuclear, afectando al citoesqueleto y afectando a la función del mitocondrial fundamentalmente. Normalmente la hemocromatosis se clasifica como una cardiomiopatía restrictiva, pero puede presentarse como cardiomiopatía dilatada. Existen dos formas de hemocromatosis, una que es genética, asociada al gen TTR, ¿no es cierto? Y como dijimos, puede producir una miocardiopatía dilatada o restrictiva, es una forma genética y la forma genética se caracteriza por presencia además de diabetes e hipogonadismo. Característicamente, el paciente con hemocromatosis suele tener una tez, es decir, una piel de una tonalidad bronceada. Entonces hay diabetes, hipogonadismo e insuficiencia cardíaca, ya sea por cardiomiopatía dilatada o por cardiomiopatía restrictiva. También existe una forma adquirida de hemocromatosis y es debida a transfusiones sanguíneas secundarias a las que pueden ser sometidos algunos pacientes con anormalidades hematológicas, ¿no? El diagnóstico es relativamente fácil. Si uno piensa en hemocromatosis, se puede medir el hierro sérico o simplemente se puede medir la saturación de transferrina. El umbral para diagnosticar hemocromatosis en varones es una saturación mayor del 60% y en mujeres una saturación mayor de 45 a 50%. La resonancia magnética también otra vez apoya, en este caso, favoreciendo el diagnóstico de depósito de hierro a nivel del miocardio y favoreciendo el diagnóstico de hemocromatosis. En la anatomopatología, esto es la imagen que encontramos, con depósitos perinucleares abundantes de hierro. Si nosotros diagnosticamos rápidamente o precozmente la hemocromatosis, tal vez es una de las pocas cardiomiopatías restrictivas que pueden tratarse. La cardiomiopatía restrictiva de origen genético puede tratarse con sangrías periódicas, ¿no es cierto? Mientras que las hemocromatosis debidas a problemas de transfusiones sanguíneas seguidas pueden tratarse con quelantes de hierro como la deferoxamina o el deferasirox. Muy bien, si tienen ustedes alguna pregunta hasta ahí, si no, sigamos avanzando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ok, entonces sigamos avanzando. Hablemos ahora de aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis es la principal causa de enfermedad en sociedades desarrolladas y es una causa muy importante, si no la primera, si no la segunda o la tercera en sociedades como la nuestra. Y dependiendo de nuestra región, por ejemplo, probablemente la aterosclerosis sea la principal causa de enfermedad y muerte en la costa de nuestro país, donde el nivel de vida es mayor respecto de la sierra y de la selva. Eso no significa que nosotros no tengamos aterosclerosis ni manifestaciones de la misma. Y en la actualidad, pues probablemente sea a nivel mundial la principal causa de muerte y enfermedad en las sociedades desarrolladas. A pesar de que la aterosclerosis es favorecida por condiciones patológicas que se conocen como factores de riesgo de tipo sistémico, de tipo general, ¿no es cierto? La aterosclerosis afecta
preferencialmente determinadas regiones vasculares. Es decir, si bien es cierto, está favorecida por entidades que producen compromiso sistémico, la aterosclerosis afecta preferencialmente determinadas regiones vasculares y por lo tanto va a producir manifestaciones clínicas de acuerdo al lecho vascular comprometido. De modo que entonces la aterosclerosis afecta la circulación coronaria, cerebral, la de los miembros inferiores, la del lecho esplánico a nivel renal y también nos produce fenómenos de ateroembolismo. A nivel coronario, nos produce tanto problemas crónicos como agudos, ¿no? Nos puede producir la angina de pecho estable como manifestación crónica de aterosclerosis y agudos, el síndrome coronario agudo caracterizado por infarto de miocardio o angina inestable, ¿no? Angina o infarto de miocardio. A nivel de la circulación cerebral, la aterosclerosis nos produce ataques isquémicos transitorios o verdaderos infartos cerebrales, lo que antes se llamaba accidente cerebrovascular y que ahora conocemos como desorden cerebrovascular. A nivel esplácnico nos puede producir isquemia mesentérica, infarto mesentérico verdadero, ¿no es cierto? Y esto es de una mortalidad sumamente alta. A nivel de las arterias periféricas, especialmente a nivel de los miembros inferiores, nos puede producir lo que se llama enfermedad arterial periférica y esta enfermedad puede llegar a poner en riesgo la integridad del miembro afectado, es decir, el paciente puede llegar a perder, a ser sometido a amputación como consecuencia del desarrollo de aterosclerosis. Ya sabemos que a nivel renal nos puede producir enfermedad renovascular, ¿no es cierto? Y con afección fundamentalmente a nivel proximal y nos produce hipertensión arterial secundaria, renovascular, enfermedad renovascular. La ateroembolia son fenómenos, aparte de los fenómenos de obstrucción, nos puede producir fenómenos de ateroembolia. Aparte de los fenómenos de obstrucción al flujo sanguíneo, observen además ustedes esta aorta, parece masticada, ¿no? Parece masticada. Esto también tiene aterosclerosis. Bien, aparte de los fenómenos entonces de obstrucción o estenosis de la circulación de los vasos sanguíneos, la aterosclerosis también nos puede producir manifestaciones caracterizadas por ectasia o dilatación de los vasos sanguíneos, lo que se traduce en la formación de aneurismas, especialmente aneurismas aórticos. Estos aneurismas aórticos pueden contener material aterosclerótico que pueden desprenderse y producirnos este fenómeno, el fenómeno de ateroembolia. Además de que la aterosclerosis tiene preferencial, digamos, tiene una afección preferencial de distintos lechos vasculares, en esos mismos lechos vasculares la aterosclerosis también tiene afección preferencial de algunos puntos de esos lechos vasculares. Así, por ejemplo, en la circulación coronaria, la descendente anterior se ve especialmente afectada por la aterosclerosis. Ya hemos visto que las arterias renales, donde se ven afectadas, y respecto de la parte externa de la circulación cerebral, la aterosclerosis afecta fundamentalmente a la región carotídea. Todos estos sitios, a la bifurcación carotídea, todos estos sitios que acabamos de mencionar son regiones de ramificación. Son regiones, sí, pues, de división de las arterias, de ramificación, donde el disturbio del flujo sanguíneo o el flujo sanguíneo turbulento es más frecuente. Y entonces se sabe ahora que el flujo sanguíneo turbulento favorece la aterosclerosis, así como el flujo sanguíneo laminar combate o impide la aterosclerosis. Y hemos mencionado que la aterosclerosis no solamente produce fenómenos de estenosis o obstrucción del flujo sanguíneo, sino también produce dilatación de los vasos sanguíneos o favorece la dilatación de los vasos sanguíneos con la formación de aneurismas a nivel de los mismos. Bien,
Por otro lado, además de las placas ateroscleróticas, durante años el paciente puede tener una aterosclerosis intimal no oclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden haber lesiones propias de aterosclerosis a nivel de la íntima de los vasos sanguíneos sin que existan placas que ocluyan la luz. Y esto puede ocurrir durante años. Y de hecho, esto está presente incluso desde la infancia. Es por eso que la evolución de la esclerosis lleva décadas. Es por eso que incluso la aterosclerosis se dice que comienza incluso, como les dije respecto a la hipertensión arterial, intraútero. Tenemos que saber con quiénes nos juntamos. Sí, ¿por qué? Porque esa predisposición, esos malos hábitos de vida, parece que también los transferimos genéticamente. Entonces, la evolución de la aterosclerosis lleva décadas hasta que ocurre su primera manifestación. O puede nunca ocurrir. A veces hay personas que mueren por otras causas con edades avanzadas, le hacen la autopsia y tienen una aterosclerosis diseminada. Mientras que en otras ocasiones el debut de la enfermedad aterosclerótica puede ser catastrófico, es decir, puede ser con un infarto de miocardio, un infarto cerebral o incluso una muerte súbita. Entonces, la evolución de la aterosclerosis se caracteriza por una evolución discontinua, no estable, no continua, ¿no? En la cual existen periodos de relativa quiescencia, es decir, de relativa inactividad de la enfermedad, los cuales van seguidos por periodos de actividad rápida, de actividad importante de la enfermedad, de una actividad incrementada de la enfermedad. ¿Qué es lo que influye en esto? Todavía lo desconocemos. Hablemos de la fisiopatología de la aterosclerosis. Bien, el endotelio normal no permite el paso de ninguna sustancia que no debe estar debajo del endotelio o a la región subendotelial. La disfunción del endotelio ocasiona que éste se debilite y sí permita el paso de determinadas sustancias a la región subendotelial. ¿Qué condiciones favorecen que el endotelio disfuncione? Aquellas condiciones que conocemos como factores de riesgo de enfermedad cardiovascular o de enfermedad aterosclerótica. Dentro de estas condiciones están ¿cuáles? La hipertensión arterial, la dislipidemia, el tabaquismo y la diabetes, que son conocidos como los factores de riesgo mayores. De ahí existen una serie de factores de riesgo que se han descrito, pero que tienen una contribución mayor o menor en el desarrollo de la aterosclerosis. Los que claramente están relacionados con el desarrollo de aterosclerosis por inducir disfunción endotelial son hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y dislipidemias o alteraciones en el colesterol. Estas situaciones favorecen la disfunción endotelial. Y cuando ocurre disfunción endotelial, este deja pasar sustancias, moléculas que no debieran pasar el endotelio y alojarse en la región subendotelial. De manera que el endotelio disfuncionante deja pasar fundamentalmente moléculas de colesterol o moléculas altamente cargadas de colesterol. Todos nosotros sabemos que el colesterol o que la grasa es insoluble en agua. La sangre es básicamente agua, ¿no es cierto? Y el colesterol es básicamente grasa. Entonces, para que el colesterol pueda ser soluble en la sangre, tiene que unirse a unas proteínas conocidas como lipoproteínas. De estas lipoproteínas, la lipoproteína de alta densidad, o de baja densidad, perdón, la lipoproteína de baja densidad, con siglas en inglés LDL, Low Density Lipoprotein, ¿no es cierto? La lipoproteína de baja densidad es la que
tiene mayor contenido de colesterol y por lo tanto es la lipoproteína más aterogénica. El endotelio disfuncionante entonces deja pasar especialmente estas moléculas de LDL, colesterol, a la región subendotelial. Sin embargo, este fenómeno de pase del LDL a la región subendotelial no sería suficiente o no sería el único implicado para favorecer el inicio del proceso aterosclerótico. Ocurre que las moléculas de LDL cargadas de colesterol en la región subendotelial se unen a las proteínas de la matriz extracelular, especialmente a los proteoglucanos. Esta unión es crucial, es importante. ¿Por qué? Porque le permite a las LDL permanecer en la región subendotelial más tiempo, un mayor tiempo. Esa residencia mayor de las LDL en la región subendotelial favorece su fenómeno de oxidación. Entonces, como se queda más tiempo en la región subendotelial, las moléculas de LDL son sometidas a procesos de oxidación. Y estos procesos de oxidación dan productos, como por ejemplo los oxiesteroles, los lisofosfolípidos, productos aldehídicos que resultan de la ruptura de ácidos grasos, etcétera. Estos productos de la oxidación de las LDL estimulan un fenómeno inflamatorio. ¿Estimulan qué cosa? Estimulan que las células endoteliales expresen moléculas que atraigan a los monocitos, a glóbulos blancos, leucocitos, atraen a monocitos, es decir, producen sustancias quimoatrayentes, las células endoteliales. Además, las mismas células endoteliales, producto del desencadenamiento de este fenómeno, ¿no es cierto?, expresan moléculas de adhesión de los monocitos. Unas de ellas son las VCAM y las otras son las ICAM, que en las siglas en inglés significan molécula de adhesión celular vascular y molécula de adhesión celular intercelular. Entonces, además de producir moléculas quimoatrayentes que atraen monocitos, expresan moléculas, ¿no?, de adhesión celular. Los leucocitos, entonces, los monocitos, entonces, se adhieren a las células endoteliales y comienzan a migrar a la región subendotelial. Y migran a la región subendotelial. Una vez en la región subendotelial, una vez el monocito que ingresa a la región subendotelial reconoce especialmente a las LDL oxidadas, y obviamente el monocito está preparado para reconocer que eso no debe estar ahí. Entonces las incorpora a su citoplasma a través de receptores inespecíficos, Las incorpora a su citoplasma. Lamentablemente, el monocito que ha ingresado a la región subendotelial y que se transforma en macrófago y que ha reconocido a las LDL y las incorpora a su citoplasma, no tiene el aparataje o el sistema enzimático para metabolizar el colesterol que contienen estas LDL oxidadas. Y por lo tanto, lo único que hace es acumular y acumular y acumular colesterol dentro de su citoplasma. Como acumula tanto colesterol dentro de su citoplasma, en macrófago, que proviene del monocito, adquiere la apariencia de una célula espumosa. Ahora bien, las células espumosas tienden a acumularse en algún lugar de la región subendotelial.
y el acúmulo de células espumosas en algún lugar de la región subendotelial se conoce como estría grasa. Y la estría grasa es subendotelial, es la manifestación de ateroesclerosis intimal subendotelial no obstructiva, y la estría grasa es la primera evidencia es la primera lesión ateroesclerótica del vaso, la estría grasa. Bien, estamos entonces aquí en la formación de células espumosas y estría grasa. El problema no queda ahí. El macrófago transformado en célula espumosa ha ingerido tanto LDL que no puede ser capaz de metabolizarlo. Y resulta entonces que entra en apoptosis. Y algunos de estos macrófagos convertidos en células espumosas fallecen, perecen. Y al perecer, liberan citoquinas proinflamatorias y de naturaleza protrombótica, ¿no? Citoquinas proinflamatorias, las cuales se producen como consecuencia de la ingesta de las LDL oxidadas. A su vez, también liberan citoquinas que favorecen el crecimiento y la migración del músculo liso vascular. Entonces, mueren los macrófagos, liberan citoquinas proinflamatorias, liberan factores de crecimiento y además van a constituir lo que se conoce como el núcleo necrótico o el core de la futura lesión aterosclerótica. Las citoquinas que liberan estos son generalmente, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, y hay una sustancia conocida como el factor tisular que es altamente trombogénico. También liberan factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento beta. Este último factor de crecimiento ejerce un estímulo notable sobre el músculo liso vascular, favoreciendo dos cosas: la migración del músculo liso vascular hacia la región del núcleo lipídico o del núcleo necrótico, ¿no? Y la proliferación del músculo liso vascular hacia esta zona. Y en esta zona donde se encuentra el músculo liso vascular, perdón, donde se encuentra el núcleo lipídico, el músculo liso vascular comienza a producir colágeno. Comienza a producir colágeno y comienza a constituir la capa fibrótica de la placa aterosclerótica. De la placa aterosclerótica. De modo que la capa fibrótica de la placa aterosclerótica está constituida por músculo liso vascular y por colágeno producido por el propio músculo liso vascular. A su vez, continúa el círculo vicioso de producción de citoquinas proinflamatorias, de expresión de moléculas de adhesión celular, moléculas de adhesión vascular, etcétera. Continúa todo ese círculo vicioso. Por otro lado, ocurre también que estas células endoteliales pueden sufrir agrietamientos, pequeños agrietamientos, en donde se agregan las plaquetas. Se forman pequeños trombos y estos trombos son incorporados a la placa aterosclerótica. De ahí que algunas personas digan que este es un fenómeno de aterotrombosis. Aterotrombosis. La capa fibrosa en las
en las placas jóvenes es sumamente delgado, mientras que la capa fibrosa en las placas evolucionadas es sumamente gruesa, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme evoluciona la placa aterosclerótica se produce calcificación, reducción del núcleo lipídico, de un núcleo lipídico ya no es tan grande, se vuelve pequeño y esto se rodea de calcio. Y son placas sumamente duras, ¿no? Sumamente duras. Por otro lado, a nivel de la región vascular donde se encuentran las placas ateroscleróticas, se produce neovascularización. Y estos neovasos, nuevos vasos, muy parecidos a los que se producen la neovascularización de la retinopatía diabética, son muy frágiles. Favorecen la recirculación de los macrófagos y la hemorragia dentro de la placa, favoreciendo aún más el crecimiento de la misma. Por otro lado, el colesterol que está en la placa aterosclerótica o en la futura placa aterosclerótica puede ser extraído hacia la luz del vaso, hacia afuera, por los propios macrófagos. Esa es una vía. Y la otra vía es que el colesterol puede unirse a las HDL y salir de la placa aterosclerótica, lo que se conoce como transporte reverso de colesterol. Es por eso que se dice que las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, son el colesterol bueno, porque saca el colesterol de las placas ateroscleróticas o de las futuras placas ateroscleróticas, ¿no? Y las lleva al hígado para que el colesterol sea transformado en sales biliares. Entonces, el colesterol puede salir de la placa aterosclerótica a través de los propios leucocitos o a través de la HDL, a través de un proceso conocido como transporte reverso del colesterol. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Ya nos vemos el día martes para las clases. El día lunes el examen en el colegio médico a las 6 de la tarde. Está bien, doctor. Doctor, ¿No hay ninguna pregunta? Buenas noches, doctor. Una consulta. Sí. Bueno, no hemos hablado de esto, pero de repente podría usted dirigirnos, ¿no? ¿Se puede encontrar aterosclerosis en las venas a nivel de la circulación venosa? A nivel de la circulación venosa, habitualmente no hay aterosclerosis. Sin embargo, cuando se ponen bypasses, por ejemplo, bypasses de naturaleza venosa o puentes vasculares de naturaleza venosa, sí se ha visto que se puede acumular colesterol ahí en las venas, en los bypasses de las venas. Probablemente no haya aterosclerosis en las venas. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo en las venas no es tan turbulento como lo es en las arterias, ¿cierto? ¿No? Porque el colesterol circula fundamentalmente a nivel arterial y no a nivel venoso, y porque el cigarro, por ejemplo, y la diabetes afectan fundamentalmente a las arterias. Pero sí se ha visto que los bypasses venosos que se ponen a los pacientes con enfermedad arterial coronaria pueden enfermarse también. ¿Y esto debido a qué? Ya los bypasses están sometidos a, a un flujo turbulento, porque se conecta la aorta con la arteria, se conecta una arteria con otra. Y entonces ahí también puede desarrollarse aterosclerosis. Sí. Pero en la Gracias. vena habitualmente no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí. En este caso, ¿cómo influye el flujo turbulento en la formación de la aterosclerosis, doctor? Bueno, está bien, eso está en el libro, pero si quieren,
Hay diferentes factores, pero el flujo turbulento inhibe la producción de óxido nítrico del endotelio. Y el óxido nítrico, como ustedes saben, tiene acción vasodilatadora y actúa como un autacoide, es decir, como un antiinflamatorio. Y acabamos de ver que el fenómeno de aterosclerosis es un fenómeno de inflamación, en el cual desde un inicio están implicados los leucocitos, no solamente los macrófagos, sino también linfocitos T, linfocitos B y células plasmáticas. Entonces, el óxido nítrico tiene acciones que se contraponen, por ejemplo, a otras citoquinas como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que tienen efectos más bien proinflamatorios. Gracias, ¿Alguna doctor. otra pregunta? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces el lunes el examen y desde ya tenemos que recuperar esa clase, ya no tengo problemas. Como les dije, perdón. Entonces el viernes 2 recuperaríamos esa clase. El viernes 2, ¿a qué hora hacemos? ¿A las 9? ¿A las 8? ¿Podría consultarlo con mis compañeros, doctor? Porque ya no podemos perder más clases, ¿no? Ya, lo consultas y me avisas. Está bien, doctor. Listo. Ya nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chao. doctor. Chao.